Hoy es en el calendario hebreo 24 Kislev. Esta noche, es decir, al atardecer, es 25 Kislev. 25 Kislev es una fecha muy importante. De hecho, antes de que oremos e iniciemos, quiero hacer esta introducción. En Juan 10:22 nos habla de que Yeshua estuvo presente durante esta época en lo que se llamaba la dedicación o la rededicación del templo, conocido en hebreo como Hanukkah. Dice Juan 10:22 que se celebraba en Jerusalén una fiesta, dice la fiesta de Hanukkah. En español, la fiesta de la dedicación, y era invierno. Es decir, justo en esta fecha, Yeshua también se acercó al templo para participar de esa celebración. No era cualquier celebración, es una celebración que data aproximadamente en el siglo I y segundo antes de Cristo. Estamos hablando de la época griega, helenística, cuando los griegos empezaban a ocupar varios territorios aledaños, incluyendo el territorio donde estaba Israel. Y su objetivo era que todo el mundo pudiera helenizarse. De hecho, vemos muchos ejemplos de personas helenizadas, incluyendo Israel. Muchos israelitas se helenizaron. Hoy en día nosotros tenemos también tenemos herencia de los griegos. Y lo que ocurrió fue que los griegos ingresaron al templo, ah, quitaron el continuo, el sacrificio continuo, am, pero hubo una familia llamada los Macabeos. De hecho hay un libro, en algunas Biblias viene ese libro de los Macabeos, es un dato histórico. Se levantaron con valentía y en un acto milagroso, por eso llamamos a este mes el mes de los milagros, en un acto milagroso, el Señor los liberó de los griegos y pudieron rededicar el templo una semana o un día como el que hoy arranca. Quiero simplemente como esa introducción para que ustedes tengan el marco en sus cabezas. Eh, quiero traerles aquí una breve historia de Hanukkah para que podamos tenerla en nuestras cabezas. Regálame un segundo, vuelvo y comparto. Si no llegan a escuchar, me avisan si no están escuchando y si no, voy a apagar mi micrófono. Shalom, shalom Se y oye deseo perfecto. todos muy bien. Hoy volaremos a la época del Segundo Templo, un poco más de 2000 años. Y en esa época Israel formaba parte del Imperio Sirio y estaba gobernada por la dinastía Seleucida. Tenían pesadas cargas de impuestos y también se vivía en una constante influencia helenística, es decir, aceptaban la idolatría y para ellos la belleza exterior era un ideal y la belleza interior pues no importaba y la inmoralidad pues era común y esto iba en aumento. Y por supuesto, el sumo sacerdote Jonatán vio la gravedad de esta influencia y luchó para que no llegara, pero finalmente llegó. Y en medio de todo esto comienza a reinar Antíoco IV, que era un tirano de carácter arrebatado, con gran desdeño por las creencias y sentimientos ajenos. Y este personaje se hizo llamar Epifanes, que quiere decir amado por los dioses. Su deseo era unificar el reino implantando una religión, una cultura común para todos, tratando de quitar las costumbres judías, las costumbres establecidas por Dios, como el Shabbat, el sistema de alimentación. Y según el libro de los Macabeos, él dictó varias ordenanzas, prohibió toda clase de manifestaciones religiosas al Dios de Israel, tratando de establecer culto a otros dioses griegos y profanando el templo. Pero el sacerdote Matatías con sus hijos llamados Macabeos, que por cierto quiere decir martillo, ellos se llenaron de valor
siendo muy pocos, ganaron a un ejército poderosísimo. Dios estaba con ellos y lograron expulsarlos. Y así comenzaron y limpiaron todo el templo, sacaron toda cosa profana, dedicaron el templo, y en hebreo se le dice Hanukkah. Ellos entendían el valor profundo de encender la menora, que es el candelabro de 7 brazos. Cuenta la tradición que solo tenían aceite para un día, y en fe la prendieron y duró 8 días, tiempo que necesitaron para preparar el nuevo aceite. Estos hechos milagrosos dan comienzo a la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Yeshua la celebró y lo pueden leer en Juan 10 del 22 al 23. La fiesta de Hanukkah va más allá de una simple conmemoración de hechos, es mantener en nuestra mente los milagros constantes que Dios hace en nuestras vidas. La vida está lleno de altibajos, claro está, situaciones como la que estamos atravesando, pero no olvidemos la razón por la que estamos viviendo. Encender estas velitas de Hanukkah es recordar que tenemos responsabilidades, la responsabilidad de luchar por nuestros valores. Hanukkah nos enseña que no solo debemos sentarnos a esperar que ocurra el milagro, sino que debemos actuar. Debemos luchar por nuestros ideales y valores frente a las circunstancias presentes. Hanukkah es la fiesta de los milagros. En este año Muy bien, aquí voy a admitir a una personita más que se está conectando. Entonces, allí vimos una recordación de esta fiesta muy importante, y me llama la atención algo que mencionaba ayer el video, y es que es la ocasión de los milagros. El Señor hizo un milagro y por supuesto puede hacerlo en tu vida o en mi vida. Creo que todos tenemos peticiones de oración. Y otra cosa que me llamó la atención en este video es cuando dice que, así como estas personas necesitaban un milagro para liberarse del poder griego que los oprimía y que había dañado su culto, am, pero no se quedaron esperando que ocurriera el milagro, sino que con fe avanzaron. Muy parecido a cuando Moshe le pregunta al Señor frente al Yam Suf, el mar rojo, que así se traduce en nuestras Biblias, y el Señor le dice, ¿por qué oras? Avanza. Y en algunas ocasiones lo que el Señor espera de nosotros es que avancemos, eh, que, que confiemos en Él y avancemos en fe, y el Señor hará el milagro. Vamos a arrancar orando en esta mañana, dando gracias a Dios por los milagros que Él hace en nuestra vida. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, Creador del universo, Abacadosh, porque en tu majestad siempre tus ojos están dispuestos a mirar a tus hijos, a la tierra. A pesar de nuestros pecados, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso y tú nos miras con agrado. Tienes planes de paz para nosotros, como lo menciona el profeta. Y a pesar de las circunstancias que podamos vivir, circunstancias tan difíciles incluso como las que vivieron estos israelitas en el tiempo de los macabeos, tú estás allí dispuesto para ayudar. Tienes un plan de rescate y tienes milagros para nuestras vidas, Señor. Dejamos las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Quizás sea nuestra propia vida, nuestro propio corazón obstinado, terco, que se resiste a que sea transformado por tu espíritu. Que ese sea el milagro mayor, así como Yeshua con la mujer samaritana. Que ese sea el milagro más importante que hagas en nuestras vidas en este tiempo, Señor. Transfórmalas, Señor. Transforma nuestros corazones. Danos un corazón de carne dispuesto a amar. Quita, Señor, esa carga que llevamos en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra carne, y que ese Yetzer Hará, esa mala inclinación, sea entregada en ti. Que solo practiquemos la buena inclinación. Dejamos, Señor, nuestras vidas, pero también, Señor, las demás peticiones que tengamos en nuestras vidas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, todas las peticiones de salud, quizás sea la principal, o financiera en esta época en que vivimos, peticiones familiares, Señor, hágase tu voluntad, Señor.
peticiones también de finanzas, Señor. Pedimos, Señor, tu intervención, tu milagro, Señor. Ayúdanos a avanzar con fe, sabiendo que tú eres quien restauras, quien das la salida, Señor. Gracias porque nos escuchas. Ponemos todo en tus manos, Señor. Aquí y mis amigos, quienes están aquí, reunidos, los pongo en tus manos a nuestros estudiantes de Torá, para que avancemos al profundizarnos en las raíces hebreas, en las raíces que tú nos has dejado en tu Torah. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Después de esa introducción, vamos a comenzar. Aquí Melvita ya nos acompaña. Bienvenida, Melvita. Muchas bendiciones. Bueno, espero que estén viendo todos la presentación. Sí, sí. Está oyendo muy bien, Anto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Melvita. Muy bien. Entonces, hoy estamos ubicados en el libro de Juan, seguimos avanzando en el libro de Juan. Vamos a finalizar el capítulo 4, en donde estuvimos la semana pasada hablando ampliamente de esta zona de Samaria. Ya hablamos allí de quienes ocuparon, los descendientes de Efraín y Manasés, y nos ubicamos en esa ciudad de Sicar, que la Biblia menciona en el capítulo 4, justo al lado de Siquem, justo al lado de la heredad de Jacob, entre los montes Gerizim y Ebal, montes importantes para los samaritanos, por supuesto, esos montes están en la escritura, y había un mandamiento para esos montes. Dame un segundo, pues, y silencio. Perfecto. Listo. Les decía que estos dos montes había un mandamiento, ya lo vimos allí, era el mandamiento de bendecir en el monte Gerizim, declarar las bendiciones, y en el monte Ebal, de declarar las maldiciones. Yeshua, después de estar allí con la mujer samaritana, ahora se va a dirigir hacia el norte, y vemos que el versículo 43 del capítulo 4 en nuestras Biblias, vamos a ubicarnos allí en el libro de Juan. Yeshua empieza a ascender por este camino de Samaria hacia Galilea. Dice que 2 días después salió de allí y fue a la zona de Galilea. La zona de Galilea es la zona norte de Samaria. Allí vivían judíos y otros descendientes de las tribus de Israel. Generalmente aquí en este sector de Galilea son los descendientes de la tribu de Neftalí. En la época de Yeshua vivían, aparte de descendientes de la tribu de Neftalí, vivían también judíos. Esta región de Galilea es una región muy conocida en el mundo cristiano, especialmente todo lo que rodea al mar de Galilea, donde Yeshua estuvo, eh, pasó por allí varias veces, calmó una tormenta, andó sobre el mar, dio en la ribera de ese mar el famoso Sermón del Monte. Y aquí tenemos algunas de las ciudades muy conocidas, como por ejemplo Nazaret, donde Yeshua se crió, allí después de que sus padres viajaron a Egipto por la advertencia del ángel, regresaron también a vivir en Nazaret. Vemos también que aquí está Magdala, está Genezaret, está Capernaum, que ahí aparece un personaje que hoy vamos a hablar, y aparecen al otro lado, al lado este del mar de Galilea, otras ciudades como Bethsaida, que se nombra en la escritura, la región de Decápolis, donde también Yeshua recibió algunas personas. En esta región, Yeshua se la pasó durante mucho tiempo allí en Galilea. Ya sabemos que su misión era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, así que estuvo desarrollando su ministro allí, pero también iba hacia Jerusalén, hacia el sur, con frecuencia, especialmente para celebrar los peregrinajes de las 3 fiestas anuales, entre otros aspectos, también cuando fue ocasión de su muerte, precisamente para el Pesaj de ese año. Así que Yeshua, dice la escritura en el versículo 43, que estuvo 2 días en Samaria.
Ya hablamos y allí terminamos la semana pasada que esos 2 días, como la Biblia presenta, que para el Señor un día es como 1000 años, representan que el Señor Yeshua se quedó con los gentiles o con aquellos perdidos de la casa de Israel durante 2000 años, 2000 años que hemos visto pasar desde la muerte de Yeshua hasta hoy prácticamente están a punto de cumplirse en 2000 años, que eso completa los 6000 años o la semana de 6 milenios que la escritura nos muestra a través de los diferentes códigos, que es el tiempo justo antes del séptimo milenio, el milenio mesiánico. Así que estamos a puertas de que Yeshua se muestre totalmente a su pueblo, como lo hizo José con sus hermanos, es decir, incluyendo a los que hoy conocemos como los judíos. Muchos de ellos están ya aceptando al Mesías, porque Yeshua viene desde Egipto, se ha mostrado a los gentiles durante estos 2000 años y es tiempo de que se muestre también a su pueblo, los judíos. Estamos a puertas y sabemos claramente, lo vemos en las señales que muestra la escritura, que estamos en un tiempo muy especial. Está próxima la venida del Mesías Yeshua. Así que después de estos 2 días, que ya vimos el significado escatológico, Yeshua se mueve hacia Galilea, versículo 44, porque Yeshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿A cuál fiesta se refieren? Muy probablemente, de acuerdo a Juan 2, versículo 23, que Yeshua fue a la fiesta de la Pascua. Recordemos que la Pascua es el 14 de Nisan, arrancando el año hebreo, y menciona en ese versículo 23 del capítulo 2 que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía, va a ser un tema importante en el día de hoy. Así que muchos de estos galileos muy probablemente también habían descendido hasta Jerusalén y al encontrarse con él, pues creían en él, le recibieron, dice el versículo 45, porque también ellos habían estado en esta fiesta del Pesa en el 14 de Nisan y muy probablemente en la fiesta de los panes sin levadura que viene después. Versículo 46, vino pues Yeshua otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ya lo vimos allí en el capítulo 2 de Juan. Y había en Capernaum, estamos hablando en la zona norte, en Capernaum, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces nos encontramos aquí con una historia de un oficial del rey. Muy probablemente era un servidor del rey, aunque en ese momento Herodes era tetrarca, no era rey como su padre, el gran Herodes o Herodes el Grande. Pero pues así se le conocía, era un funcionario del rey de esa época que también, fíjense, había escuchado ya de Yeshua, había visto sus señales y había creído en él. Quizás con una fe muy tímida, pero ya empezaba a creer porque encontramos en el versículo 47 que cuando éste oyó que Yeshua había llegado de Galilea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Yeshua se encontraba aquí en Caná de Galilea y el hombre vivía en Capernaum. Él fue hasta Caná, ascendió hasta Caná de Galilea y le rogó diciéndole, desciende conmigo hasta Capernaum. He visto tus señales. Ahora, en el contexto de la escritura, como la escritura nos muestra, el Mesías debía presentar señales. Esa era una de las características que esperaban del Mesías. Claramente Yeshua mostró muchas señales. Dice Juan 10 que los milagros no podrían escribirse en todos los libros del mundo, así que solo se nos fueron mostrados los que pueden aportar a nuestra salvación. Así que claramente allá en la fiesta de la Pascua, Yeshua hizo varias señales y muchos creyeron, incluyendo este hombre, que era un oficial del rey, creyó en él por las señales. Ahora, fíjense la respuesta de Yeshua cuando le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
Claramente, Yeshua está llamando la atención a algo. Número uno, que era necesario, por supuesto, que el Mesías mostrara señal, pero nuestra fe no puede estar puesta solamente en las señales. No podemos afianzar nuestra fe esperando señales. Eso nos ha ocurrido en el mundo cristiano en general, no hablo de casos específicos, sino en algunos casos donde algunas denominaciones han puesto su fe exclusivamente en las señales. Si no hay señales, no creen en, o su fe se apaga si no hay señales, si no hay milagros. Claramente, aquí Yeshua le está diciendo a estas personas, ustedes, si no ven señales y milagros, no creerán. Regálame un segundo, vamos a admitir a alguien que está por aquí, ingresando y ya vuelvo a poner pantalla. Bienvenida, Natalia. Bien. Bien, bienvenida Natalia. Muy bien. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vemos aquí que el hijo del oficial del rey estaba muy enfermo y había peligro de muerte. Si nos colocamos en los zapatos de esta persona, quizás estaríamos así o más angustiados que este hombre, que a pesar de que su hijo estaba enfermo, fíjense que ya tenía una actitud de fe al dejarlo solo allá en Capernaum y venir hasta Caná de Galilea a buscar a Yeshua, conocedor de que él podía sanarle. Entonces había ya una fe. Inclusive creo que este hombre mostró más fe de la que nosotros pudiéramos tener. Y Yeshua al final le contesta, ve, tu hijo vive. Y el hombre, dice la escritura, creyó. Aquí empezamos un panorama donde Yeshua, dentro de todas las señales que hace, quiere ir más allá en nuestras vidas, quiere ir a nuestro corazón. Por eso le preguntó al hombre, por eso le dijo, si no vieres señales y milagros, no creeréis. Cuando el hombre le rogó, Yeshua lo puso a prueba diciéndole, ve, es decir, yo no voy a ir contigo, yo no voy a ir contigo, cree que tu hijo vive. Y el hombre creyó, dice la escritura, y se fue. Durante todo el libro de Juan hemos estado viendo cómo Yeshua con Nicodemo, con la mujer samaritana, en las bodas de Caná, empieza a enviar un mensaje claro a las personas de su época, y era que necesitaban creer en el Mesías. Si no creían en el Mesías, no iban a nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Le dijo a la mujer samaritana, tienes que creer en mí. Y así lo expresó también en las bodas de Caná. Yeshua, a través de este inicio de ministerio, empieza a dar el mensaje más importante que hoy predicamos, y es creer. Creer que Él es el enviado. Creer que Él es el que puede transformar nuestra vida, el que puede hacer que nazcamos de nuevo a través de su espíritu. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en reino de Dios, le dijo Yeshua. Es necesario que nazcas de nuevo. Y aquí Yeshua también le repite ese mismo mensaje a este hombre, historia que trasciende hasta nuestros días, diciéndole, tienes que creer, no por las señales que ves, no por los milagros, tienes que creer porque yo soy la memra de Adonai, la imagen del Dios invisible. Si me has visto a mí, has visto al Padre, le dijo Yeshua a Felipe en otra ocasión. Versículo 51, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y les dieron unas noticias diciendo, tu hijo vive. Qué hermoso, ¿no? Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora, a las 7, es decir, 1 de la tarde para nosotros, que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta, dice la escritura en el versículo 54, fue la segunda señal que Yeshua hizo
cuando fue de Judea a Galilea. La primera fue en Caná de Galilea, y la segunda, allí mismo, estando en Caná de Galilea, hizo una segunda señal, porque él tenía un propósito para los galileos. Yeshua quiere que creamos en él. Es muy fácil decir yo creo en él. Dice la escritura, los demonios también creen y tiemblan. Pero creer significa que yo creo en que él me ama. Creo en que él murió por mí, que clavó la carta de divorcio en el madero y ahora puedo acceder, puedo como esa esposa que no podía regresar, puedo regresar a los pies del Señor, puedo ser parte otra vez del pueblo de Israel. Eso es lo que debemos creer, que Él nos ha perdonado. Creer implica que puedes dejar tu pecado si crees realmente en el Señor. Si crees en su amor, tu autoestima debe cambiar porque crees que Él te amó, dice la Escritura, porque de tal manera amó el Señor Elohim al mundo que dio a su Hijo. Creer en Él implica que nuestra vida debe cambiar. Creer no es solo pensar, creer también es actuar, es obedecer su Torah. Vamos a ver algunos aspectos de esta historia impresionante de este hijo del noble. Había dos aspectos que el Mesías quería corregir en este noble que se acerca a Yeshua, por supuesto angustiado porque su hijo iba a morir. Número uno, él dio por sentado que para sanar a su hijo, Yeshua tendría que ir a Capernaum, porque lo vemos en su petición. Desciende, le dice a Yeshua, ven, porque mi hijo está a punto de morir. Dice la escritura que le rogaba. Había quizás lágrimas en sus ojos, había angustia. Quizás los que somos padres podemos entender un poco más la angustia de sentir que su hijo se va a morir y que no hay solución. Y lo segundo que el Mesías quería corregir en este hombre, y por supuesto en los de su casa y ahora a nosotros que nos llega la palabra, es que su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y prodigios. Para que este hombre pudiera creer en el Mesías, tenía que ver constantemente que el Mesías estuviera haciendo milagros. Si lo veían haciendo milagros, sí, ese es el Mesías. Pero si dejaba de hacer milagros, entonces dejaban de creer en el Mesías. Quizás nosotros podemos estar anclados en alguna de estas dos errores, o quizás en los dos errores en que cayó este hombre noble. Quedar por sentado en que Yeshua tiene que ir, dice la escritura, tenía que ir hasta su casa para sanar, que él no tenía el poder suficiente para sanar desde allí, que no tenía esa investidura de Elohim. Y lo segundo, que tenemos que ver señales y milagros para poder creer. Y por eso Yeshua le responde y le dice, si no vieres señales y milagros, no creeréis. Es importante que creas porque yo soy. Nunca debemos olvidar que los prodigios que hacía Yeshua eran señales que indicaban alguna verdad espiritual de su persona y su obra. Él estaba mostrando a través de todas las señales que vimos en su vida que había algo diferente en él. En ese sentido, servían para despertar la fe de la gente que los veía o los recibía. Juan 14, en el mismo libro de Juan 14, el versículo 11, Yeshua le dice a quienes la escuchaban, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es decir, somos uno solo. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, Yeshua a través de las obras, a través de las señales que hizo en la tierra, quería despertar el interés de las personas, quería llamar su atención, pero no era el medio, no tenía que ser la base o el fundamento para creer en él, porque la escritura dice que aunque las vides estén secas, que aunque las vacas no den leche, con todo yo me alegraré en el eterno. Es decir, no podemos estar en completa salud o en completa prosperidad para creer en él, porque él quiere que creamos que es él, porque así lo ha manifestado. Si las personas solo se quedaban admiradas por el extraordinario poder de los milagros, estarían perdiendo de vista su verdadero propósito. ¿Cuál era el verdadero propósito? Mostrar que Yeshua era el Mesías. Ese era el verdadero propósito de él.
el Hijo de Elohim, y que para que creyendo en él tuvieran vida en su nombre. Eso está en Juan 20, el mismo libro que estamos, Juan 20, versículo 30, dice Juan que hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que vemos aquí, se han escrito para que creamos. Es decir, las señales y milagros que Yeshua hizo son un medio, son un transporte, son una palanca para que creamos que Yeshua es el ungido, que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Es un texto preciosísimo. Yeshua no quería que nosotros nos quedáramos en ese nivel bajo de solo creer por las señales que vemos. No, él quiere que avancemos al siguiente nivel, y es que a través de esos milagros creamos que Él es el Mesías, que es el ungido mostrado por los profetas, que es el que venía a restaurar lo que a través del santuario no se podía hacer, que a traer misericordia para esos pecados de muerte que no había solución, para que creyendo, dice la Escritura, creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Por supuesto, la fe verdadera no consiste en creer cualquier cosa. Eso fácilmente puede ser una superstición. Hay que aclarar que desde una perspectiva bíblica, la fe que Dios espera de nosotros, la que Yeshua le estaba diciendo allí al oficial del rey, debe estar basada en su palabra revelada. Por eso es que Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17, dice, así que la fe viene o crece es por el oír, por el Shema. Hemos hablado bastante del Shema. El Shema no solo es un oír en nuestro español, en el hebreo, el Shema es también obedecer su Torah. Dice la Escritura, el oír por la palabra de Elohim. Cuando Pablo está hablando y escribe esta carta a los romanos, la palabra que ellos tenían era el Tanakh, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. A esa es la palabra que se refiere, que contiene la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, donde están los mandamientos, los 613 mitzvot, mandamientos del Señor, pero también están los profetas y los escritos que tienen vida, que son vida para nosotros. Si queremos que nuestra fe crezca, debemos ir a la Escritura, debemos ir a la Torá para ver lo que el Señor quiere que hagamos. Debemos ir a los profetas para ver las reprensiones y la guianza, o a los escritos. Y por supuesto, al Brit Hadashah, o conocemos nosotros como el Nuevo Testamento o el Testamento Renovado, porque allí está la mejor explicación, el mejor midrash a través de los evangelistas y los apóstoles que escriben allí, hablando acerca de la Torá. Y eso es lo que Yeshua quería en cada uno de sus milagros, incluyendo en de este hombre. Volviendo al caso del oficial del rey, vemos que aunque Yeshua no quiso acompañarle hasta Capernaum, tal como éste le había pedido, sin embargo, quedó satisfecho con su palabra y no discutió. Aquí vemos que el hombre pudo elevarse al siguiente nivel que el Señor quiere llevarnos. No solamente creer en milagros, sino también creyó en su palabra, la que hoy tenemos en nuestras manos. Y por eso se puso en camino, demostrando por su obediencia que su fe era real. Cuando nuestras acciones, cuando nos ponemos en acción, es cuando demostramos que nuestra fe es real. Santiago lo decía, ¿cierto? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es a través de nuestros actos, cuando damos el paso, cuando hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, descansar en Shabbat, obedecer sus mitzvot que están en la Torah, amar al prójimo, ayudar a nuestro prójimo, cuando ponemos en acción nuestra vida, es cuando demostramos la fe. La fe no puede ser solo palabras, no podemos decir que creemos, tiene que haber una acción. Y este hombre, evidentemente, cuando se puso en camino
humanamente él estaba dando la vuelta o estaba devolviéndose de la única solución que tenía, pero él tenía fe puesta en acción. Y aquí lo vemos claramente en este ejemplo. Con esto llegamos a otro principio bíblico fundamental: fe y obediencia deben ir siempre juntas. No podemos, queridos estudiantes de Torah, pensar en que la fe es solo una discusión o es mi creencia, sin ir acompañado de la obediencia. Y te pregunto, ¿estás obedeciendo la Torah? ¿Estamos obedeciendo la Torah que el Señor dejó escrita para nosotros? La verdadera fe debe ir acompañado de la obediencia. Demostramos nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra. Esa es la manera. De hecho, vemos en Primera de Pedro 1:22 que la fe es escrita o es descrita, dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así lo llama, la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, al creer en el Mesías, para el amor fraternal no fingido, dice él, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí Pedro nos está diciendo que, y él la llama, la obediencia a la verdad. Cuando unimos la fe y la obediencia es cuando ascendemos al siguiente nivel. Por eso, no en vano, en Apocalipsis se muestran las características del remanente, el pueblo del Señor, aquellos que tienen la fe del Mesías y guardan los mitzvot, es decir, una fe puesta en acción. Tu fe se demuestra por las obras. Y te pregunto, ¿estás demostrando tu fe a través de tus obras? El Señor había percibido en este padre un pequeño principio de fe. Quizás ese principio de fe, todavía estamos nosotros lejos del principio de fe que mostró el oficial del rey, pero era necesario elevarse al siguiente nivel. Yeshua nos quiere llevar a ese siguiente nivel. Y la forma de hacerlo, le colocó una prueba. Dice 1 Pedro 1, 6, 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque pereceder, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestada Yeshua HaMashiach. Vemos claramente aquí que el Señor utiliza o permite las pruebas para que subamos al siguiente escalón. Es mejor hacerlo en la paz que el Señor nos da, en el bienestar que tenemos o en la buena vida que quizás el Señor nos da en este momento. Y no tengamos que esperar a la prueba para que nuestra fe dé el siguiente escalón. Y eso es lo que el Señor quería mostrarle a este hombre. Vamos a la siguiente parte. En el capítulo siguiente, en el capítulo 5 de Juan, el Señor Yeshua va hacia el sur, desde el norte, donde estábamos ubicados en Galilea, desciende, pasa por Samaria nuevamente y se ubica en la región de Judea. Y entra en Jerusalén. Aquí lo vemos en el capítulo 4, que él entra en Jerusalén porque, obediente a la Torá, él va a celebrar una de las fiestas. Dice el versículo 1 del capítulo 5, que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Como obediente, un estudiante y como un hacedor, Yeshua fue a la fiesta. Ya sabemos que pasó la fiesta de la Pascua el 14 de Nisan. Encontramos que en la conversación con la mujer samaritana faltaban 4 meses para la siega, es decir, que estaba llegando la fiesta del Shavuot o la fiesta del Pentecostés, y muy probablemente esta fue la fiesta que Yeshua fue a celebrar allí en Jerusalén, como siempre lo hacía. Aquí vemos en la parte izquierda un mapa, obviamente que pueden haber diversas versiones, claramente que sí, pero encontramos un mapa de Jerusalén. Vamos a ubicarnos espacialmente. Aquí está el norte, hacia allá, hacia arriba es Samaria y Galilea, y hacia abajo es el sur. Encontramos aquí el este, aquí está el famoso Valle de Cedrón,
y entre este monte, que es el monte Moria, donde Abraham muy probablemente iba a sacrificar a Isaac, y el monte famoso, monte de los olivos, donde Yeshua oró, donde Yeshua promete que él volverá, y dice Zacarías 14 que se partirá en dos este monte, pero también muy probablemente en este sector frente al templo, ya lo vimos por la profecía de la vaca roja, en el Golgolet, en el sitio ubicado como Golgolet, fue que Yeshua mirando hacia el templo y el templo abierto, fue donde él fue muerto en el madero por ti y por mí. Vemos aquí también algunos temas interesantes. Aquí está el templo, encontramos al templo. Siempre en el templo se entraba por la parte oriental. Aquí está el atrio. Esto tenía en la época del segundo templo, que es el que le estoy mostrando, había una barrera hasta donde los gentiles podían estar, no podían pasar una barrera. El resto del pueblo sí podía estar aquí, especialmente las mujeres, y los varones podían ingresar al atrio interior, donde Yeshua lo vemos allí predicando muchas veces. Por ejemplo, en Juan 7, cuando dice él, el que venga a mí, beba del agua de vida, pues Yeshua estaba allí y se estaba celebrando el Shmini o el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Y vemos aquí pues ya los elementos internos del santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. En la época de Yeshua pues ya no estaba el arca del pacto, había desaparecido, pero se mantenía este espacio allí. Y nos encontramos por aquí el Palacio Asmoneo, el Palacio de Herodes, donde Yeshua fue llevado también, la casa de Caifás, donde también estuvo Yeshua. Posiblemente aquí está el aposento alto, donde Yeshua celebró el Pesa con sus discípulos. Por aquí está el famoso estanque de Siloé, que ya lo vimos en nuestra fiesta de Sukkot, que viene de la fuente de la Virgen, y llamada la Virgen. Y por aquí vemos en la parte norte del templo un estanque, que eran realmente dos estanques, llamado el estanque Betesda. Jerusalén está lleno de estanques, como ustedes pueden ver aquí, el estanque de la torre, el estanque de la serpiente, el estanque de Siloé. ¿Por qué? Porque recuerden que en estos estanques tenían diferentes funciones. Algunos de ellos servían para la purificación, ya lo vimos en unas clases anteriores, donde los israelitas que venían para la fiesta se purificaban allí en agua y estaban listos para recibir al Señor. Inclusive muchos hacen inmersión antes de Shabbat. Es algo bien interesante poder hacer inmersión antes de Shabbat para estar limpios, así como mi esposa aquí me está soplando, para estar limpios delante del Señor. Entonces aquí encontramos el estanque de Betesda. Allí llegó Yeshua a ese estanque de Betesda. Aquí vemos una imagen. Es una imagen de excavaciones arqueológicas. ¿Por qué excavaciones arqueológicas? Porque esa ciudad antigua del primer siglo de nuestra era quedó sepultada en lo que hoy es Jerusalén. Recordemos que Jerusalén ha sido una ciudad asediada, una ciudad que la han conquistado varios imperios, la han sepultado, la han vuelto a construir. Así que ha sido a través de las excavaciones arqueológicas que se han encontrado muchas de las verdades que aparecen en los evangelios. Y aquí vemos los pórticos que tenía el estanque Betesda, que realmente eran dos piscinas con 5 pórticos, donde dice la escritura en el versículo 2 del capítulo 5, que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, aquí está la puerta de las ovejas, un estanque llamado es en hebreo llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Así que muy probablemente en ese estanque, que era un estanque donde fluían aguas de lluvia. Recuerden que el agua viva tiene que ser o agua de lluvia o agua de río. Y lo mismo para las mikve, donde debemos hacer inmersión. Allí muy probablemente con esa agua que fluía por allí, se utilizaba una parte, quizás para lavar las ovejas que iban para ser sacrificadas o los corderos, pero también esas aguas fluían hacia el templo para todo el ceremonial respectivo. Y por esa misma costumbre de que esas aguas se lavan las ovejas para los sacrificios, se empezó a tener unas creencias
quizás un poco más de herencia, de tradición, algunas por influencia griega, creer que esas aguas tenían el poder, el agua como tal tenía el poder de sanidad, porque como allí se lavaban las ovejas, entonces se creía o se tenía la costumbre de que en esas aguas tenían sanidad. Y por eso vemos que en el versículo 3, ya le doy el espacio a mi esposa que les quiere contar algo, yacía una multitud de enfermos y cojos, dice, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y aquí viene la costumbre o la creencia de ese momento, que se creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo a ese estanque, el estanque de Betesda, y agitaba el agua, y que el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Fíjense, toda esa influencia griega que desde, ya lo mencionábamos por el tema del Hanukkah, en la cual muchas personas se mantuvieron, de hecho, muchos israelitas se helenizaron completamente, a tal punto que los llamaban los griegos. Cuando en la escritura vemos que en los evangelios que llaman algunos los griegos, realmente no son los griegos de esa nacionalidad, sino los israelitas que se helenizaron tanto que los llaman los griegos, a tal punto que se tenía aquí en ese estanque una cultura totalmente alejada de la escritura, creyendo ya en un movimiento del agua, ¿cierto? En una superstición donde el que primero descendía al agua después de que el ángel agitaba las mismas, pues era sanado de cualquier enfermedad. Y por eso gran cantidad de enfermos yacían allí. Creo que hoy en nuestra cultura también estamos atados a esas mismas costumbres, esperando la agitación del agua o el agua bendita, entre otros, para poder tener sanidad. Voy a dar espacio a mi esposa que quiere comentarles algo, sí. Bueno, hay opciones alternativas históricas acerca de este lugar. Como recordemos que el pueblo de Israel estaba inmerso y bajo el poderío romano, ¿sí? Y Roma tenía gran influencia griega en todos sus cultos, en todas sus ceremonias. Herodes era un gran constructor y como tal, estas construcciones que él hacía, las hacía con un índole político y religioso sobre todo, con el fin de él complacer a otros y de esa manera recibir mayores tributos y poder tributar él también de una manera adecuada. Entonces, existe la probabilidad de que el estanque de Bethesda pudiese ser un estanque en el cual se hacían adoraciones a un dios griego que se llama Esculapios. Este dios se le conocía porque se creía que este dios tenía la capacidad de resucitar los muertos, de sanar las enfermedades, etc. Hay algo interesante y es que en los escritos que hasta ahora se han encontrado, ¿sí? Que son manuscritos antiguos, no se incluye un texto que aún en las Biblias actuales, en muchas se han empezado a suprimir este texto, pero en otros sí lo dice, donde dice, esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este texto no está en los manuscritos antiguos. Por lo tanto, muchos aseveran que probablemente para que a nosotros nos lleguen estos manuscritos nuevos que nosotros tenemos, tuvo que pasar por muchos traductores y personas que con muy buena intención tradujeron estos escritos y los trajeron a nuestra lengua. Pero muchos de ellos, sin tener en cuenta el contexto histórico de lo que se vivía en estas ciudades, pudieron haber incluido este texto, eso dicen los historiadores y los investigadores de este tema. Y es algo interesante porque la persona que ahorita vamos a ver en la historia era un judío, ¿sí? Y los judíos tenían prohibido
por la ley del Señor, ir a lugares de adoración a otros dioses. Y más adelante les haré un comentario sobre eso, pero es algo interesante entender el por qué él estaba allí y la forma como el Señor se reveló a él justamente en este lugar. Muy bien, muchas gracias. Entonces fíjense que Yeshua va hasta un lugar donde habían enfermos, cojos, ¿cierto? Que de hecho por su condición no podían entrar en el templo, o sea, estaban marginados de las actividades del templo y además tenían una creencia ya un poco pagana, ¿cierto? Por creer en un movimiento del agua, etcétera. Pero Yeshua ya con una misión y es que quiere rescatar a una persona y por ende a todos los que le rodeaban de esa creencia y voltear o girar esa creencia hacia él, el verdadero Mesías. Y encontramos allí que había un hombre que yacía 38 años, que estaba enfermo, versículo 5 del capítulo 5. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, "Oh, una pregunta que parece lógica, ¿cierto? ¿Quieres ser sano?" Es una pregunta que trasciende hasta hoy en día. Y quizás Yeshua nos hace hoy la misma pregunta, quizás de nuestro pecado, de nuestra condición espiritual, que es evidente, era evidente la necesidad del hombre, pero Yeshua le hace una pregunta diciéndole, ¿quieres ser sano? ¿Por qué la pregunta? Porque quizás nosotros, nuestra cabeza está enredada, quizás también en creencias paganas en este momento, o quizás también estamos envueltos en el pecado que no nos deja ver la salida y estamos esperando un milagro donde no lo hay. Por eso Yeshua le hace la pregunta al hombre que creía en la agitación del agua, ¿quieres ser sano? Y hoy quizás nos hace la misma pregunta a nosotros, porque estamos envueltos en nuestros pensamientos, en nuestras costumbres, en nuestros mandamientos de hombres o en la herencia pagana que tenemos también como cristianos hoy en día. Fíjense, por la respuesta del hombre se hace necesaria la pregunta a Yeshua. El hombre le contesta en su pensamiento humano. Dice, Señor, no tengo quien me meta en el agua o en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy yo, alguien se acelera. Este hombre, aparte que está enfermo, 38 años, está solo. Fíjense que tiene doble condición. Quizás otros enfermos que están allí tenían a alguien que les ayudaba a que cuando supuestamente se agitaran las aguas, y llámese que de hecho las aguas se agitaban porque es que como eran aguas vivas, tenían que correr. Esas aguas venían desde una fuente. Cuando se abría la compuerta. Exactamente, se abría la compuerta y se agitaban e iban y corrían hacia el templo. Pues se agitaban las aguas precisamente por ese correr de las mismas. Pero este hombre no tenía quien le ayudara, no tenía un familiar o un amigo que le ayudara a que pudiera entrar al estanque de primero y poder ser sano. Por eso, en su agonía, le responde esa pregunta al Mesías diciéndole, no tengo quien me ayude, no tengo humanamente. Fíjense que el hombre está hablando en términos humanos. Nuevamente, regresamos. Hay un nivel incluso un poco más bajo que donde estaba el siervo del rey del capítulo 4, donde él ya tenía un grado de fe en el Mesías. Aquí encontramos un hombre por debajo de ese nivel y solamente esperanzado en acciones humanas o en creencias heredadas por tradición, cuando tenía la solución enfrente de él. Por eso Yeshua lo confronta directamente diciéndole, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre ascendió ese escalón que el Señor Yeshua siempre quería con todos los que sanaba, así como lo vimos con aquel hombre, el siervo del rey. Porque ese hombre no se quedó pensando en que se iba a creer al Mesías o no se quedó pensando en que humanamente o con su costumbre no era posible o era imposible. Y a veces nos quedamos nosotros también metidos en nuestros problemas, en nuestros pecados, en nuestros delitos, porque tenemos unas fortalezas mentales que nos impiden avanzar al siguiente nivel. Hoy Yeshua también te dice hoy a ti,
levántate y anda. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Yeshua te dice hoy, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el hombre que él actuó. Nuevamente, llegamos al mismo punto que la historia anterior. Hay que poner acción a nuestra fe. Cuando nuestra fe es solo de palabras, es solo de sentarnos a discutir de teología, no es una fe verdadera, de acuerdo a la escritura. El hombre se levantó, dice la escritura, tomó su lecho y anduvo. 38 años sin poder andar, 38 años. Dice la escritura que este era día de reposo. Adelante, amor. Acá hay algo que debemos meditar mucho y es que este hombre era un hombre judío, ¿verdad? Y muy probablemente había intentado todo para sanarse y no lo había logrado. Y termina acudiendo a un lugar que no quedaba en el templo, sino quedaba a las afueras del templo, eh, a donde acudían los griegos para lograr la sanidad de sus cuerpos. Y él va a este lugar como un recurso y se queda ahí esperando a que llegue el milagro para él curarse. Y me parece súper hermoso que el Señor, cuando se encuentra con él y ve la sinceridad en el anhelo de su corazón, él se acerca, lo mira con compasión y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo realmente? Y ahí es donde este hombre expresa su fe en donde la tenía, porque es muy probable que durante mucho tiempo hubiese tenido su fe en el Dios de Israel, pero de repente su fe se basa solamente en un estanque, ¿sí? En esperar que alguien lo coja y lo arroje a las aguas para él poder ser salvo, ¿sí? Para poder ser sanado. Por eso es que le dice, sí, pero es que yo no tengo quien me ayude. Y el Señor no le dice, ven, yo te llevo a las aguas, ¿sí? El Señor le dice, levántate, ¿sí? Es decir, es con su voz, con su palabra, así como el Señor cuando hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, lo hizo por medio de su palabra, que él dijo que se haga la luz y fue hecha. De esta misma manera, el Señor lo restauró a este hombre. Y encontramos algo interesante y es que cuando este hombre es sanado, el Señor le dice, vete y no peques más, porque si no te irá peor, ¿sí? El Señor le hace una advertencia. Lo que yo podría interpretar de esta historia es que el Señor nos dice a nosotros, mírame a mí, yo soy quien trae sanidad. Es Dios a través de mí quien va a sanar tu vida. Amén. Quien va a traer esa sanidad que tú tanto has estado esperando, ese milagro que tanto has estado buscando y que te cansaste de buscarme a mí, de esperarme y te fuiste tras otros dioses con el anhelo de lograr eso que tanto estabas buscando. Vuelve a mí nuevamente. Yo estoy aquí. Yo puedo curarte, yo puedo sacarte. Y le da la oportunidad y luego le dice, no vuelvas a tus dioses, no vuelvas nuevamente a esto. Avanza, no vuelvas a pecar, aléjate, ¿sí? Para que te vaya bien. Y esto debe ser un llamado para nosotros, porque muchas veces llevamos mucho tiempo orando por diferentes situaciones en nuestra vida, y cuando vemos que la respuesta no viene como nosotros la estamos esperando, a veces terminamos recurriendo al lugar equivocado para lograr esa solución. Y el Señor dice, que Él viene a nosotros. Esto también es algo maravilloso. El Señor es quien se acerca a nosotros, porque Él conoce la situación que nosotros estamos viviendo. Y Él sabe cuál es el tiempo para traer esa sanidad y dar respuesta a esa necesidad que nosotros tenemos. Amén. Gracias, amor. Vamos a avanzar en algunas lecciones que hemos encontrado con mi esposa que nos trae este encuentro. Y ya con esto terminamos. Este encuentro aquí en el estanque Bethesda. Aquí vemos unas fotos ya más cercanas. Estas son imágenes, esta es una imagen construida de la época de Yeshua, o sea, del segundo templo. Aquí vemos que el estanque Bethesda pues eran dos piscinas, fíjense que eran dos piscinas con 5 pórticos, aquí se puede ver también, justo al norte del templo, aquí está
Aquí se ve, allá se ve el lugar santo y santísimo del templo en el que Yeshua estuvo presente cuando estuvo en la tierra. Según el diccionario ilustrado de la Biblia, Bethesda, que Juan 5 nos dice que es un nombre hebreo, significa casa de misericordia. Esta piscina o esta doble piscina tenía 5 portales, dice la escritura, o 5 puertas cerca de la puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas tiene su sustento en Nehemías. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro, Nehemías hizo esa puerta de las ovejas. Nehemías 3, versículo 1 dice que se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron, ahí está, la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre Amea y edificaron hasta la torre Hanael. En la escritura también se muestra que Ezequiel e Isaías le llaman a este estanque, que es la parte más alta de la ciudad, le llaman el estanque alto. Así lo llaman Isaías y Ezequiel. Quiere decir que existía también ya un estanque allí. Y también encontramos otra definición de Bethesda, que significa casa de gracia o casa de misericordia, o también se le puede llamar casa del derramamiento. Fíjense que esto tiene un significado ya muy profundo de decir que es a través de la casa de gracia donde había muchos esperando restauración física, pero Yeshua quería una restauración espiritual. Era un estanque que recogía agua de lluvia de una parte se dirigía hacia el templo, o sea, aquí llegaba agua lluvia a este estanque, una parte se derivaba hacia el templo para los usos sagrados y la otra para las piscinas medicinales que encontramos en el Evangelio. Algunos autores han argumentado que en ese estanque se lavaban las ovejas, ya lo mencionamos. Aquí las ovejas que entraban para ir al sacrificio, incluyendo por ejemplo el cordero del Pesa, era lavado aquí. Y precisamente en esta ocasión de Shavuot no entró el cordero de Pesa, sino entró el cordero de Dios. Entró aquí en este estanque precisamente. Eso es lo que argumentan algunos. Eso lo encontramos, ya lo vimos en Nehemías 3:1, así como en Juan 5:2. Ahora, hablemos del agua. El agua que estaba en estas piscinas, en nuestros estanques, en la escritura tiene diferentes símbolos. Es símbolo de vida, símbolo de alegría, pero también, como ya lo vimos en la clase anterior, es un símbolo tanto de la Torah como del Rúa. Y precisamente en la fiesta, Yeshua estaba en la fiesta del Shavuot, en la fiesta donde se recuerda la entrega de la Torá, pero también Yeshua anunció que vendría su espíritu. Ya lo vimos que en esa misma fiesta de Shavuot o Pentecostés fue que el Ruach HaKodesh o el espíritu descendió sobre quienes estaban allí reunidos celebrando la fiesta. Por eso es que Yeshua entra allí porque tenía un mensaje para dar con esas aguas del estanque. Ahora, ese Malak o ese ángel que movía supuestamente las aguas del estanque en el cual creían estas personas, aquí vemos precisamente a Yeshua, que es él quiere decirles, no esperen a un ángel según sus tradiciones o según su paganismo. Yo soy el ángel de Adonai. Eso lo vemos reflejado en diferentes textos en la escritura, desde la Torah. En Éxodo 14, 19, dice que el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Esto en ocasión de la salida de Egipto. Encontramos también otra referencia en Jueces. Jueces capítulo 13, el versículo 6, en ocasión de el nacimiento de Shimshon, ya lo vimos, o de Samson, Jueces 13, 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Elohim. Temible en gran manera, dice la esposa de Manoah. Y también encontramos otra referencia, entre varias referencias que hay en la escritura, en 2 de Samuel,
capítulo 14 y el versículo 20, encontramos también otra referencia. Dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Elohim. Claramente había una referencia en la escritura de un ángel de Elohim. Y Yeshua mismo se presenta aquí diciéndole, no esperen un ángel para venir a agitar las aguas. Yo soy el ángel de Elohim. Yo soy el enviado, yo soy el ungido para venir a traer sanidad. Ahora, si vamos al simbolismo en que se creía en aquel momento, de que cuando se movía el agua es que había sanidad, Yeshua quería traer vida, quería traer sanidad al alma. Ese simbolismo de mover el agua, podemos también ejemplificarlo con un simbolismo de dar vida, de ordenar o reordenar el caos, como cuando en Génesis 1:2 dice la escritura que la tierra estaba sin orden y vacía, que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Elohim revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Por lo tanto, Yeshua trajo ese mensaje de sanidad sobre este pensamiento de tradición, diciéndole, yo soy el ángel de Elohim, yo envío el espíritu de Adonai para traer sanidad y para dar vida, así como el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, otra pregunta es, este hombre, ¿por qué? ¿Por qué dice la escritura que traía 38 años de estar allí postrado en su camilla, en su cama? Regálame un segundo, vamos a admitir a alguien aquí. A tratar de... Un segundo. Perfecto, ya volvemos a la presentación. Muy bien. Encontramos un símbolo o un paralelo muy similar en la escritura. Esta cifra de 38 años, donde este hombre estuvo postrado sin nadie que lo apoyara para entrar al agua, parece exagerada, pero nos recuerda otro periodo de 38 años que aparece en la escritura. En la escritura vemos este periodo de 38 años en Deuteronomio 2:14. Allí en Deuteronomio 2:14, la Torá nos recuerda que Israel mismo pasó ese periodo de tiempo. Deuteronomio 2:14 dice la escritura que los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Adonai les ha jurado. Aquí hay un símbolo muy precioso. Hay un hombre que está 38 años postrado en tierra, que simboliza a toda la nación de Israel, tú y yo incluidos, que hemos pasado 38 años dando vueltas a un desierto, un tiempo perdido, un tiempo donde, gracias al paganismo o a nuestras creencias, hemos estado dando vueltas. Quizás hoy en día también es una referencia a lo que hoy hemos estado dando vueltas en el paganismo, en nuestras creencias o mandamientos de hombres. Tiempo perdido, tiempos postrados, esperando o anhelando una esperanza humana. Por eso Israel pasó 38 años dando vueltas en el desierto por su incredulidad. Dice la escritura, estamos más acostumbrados a la cifra de 40 años, claro, hablamos siempre de los 40 años de Israel, pero aquí se nos transmite otra explicación específica. Israel estuvo en el Sinaí un año en el Sinaí. 38 años, dice la escritura, estuvieron dando vueltas, dice, inútiles, de un rumbo a otro, pero no llegaban a la tierra prometida. Y dice que duraron otro año, finalmente, rumbo a la tierra prometida. Quiere decir que estos 38 años que anduvo Israel fue un tiempo perdido, un tiempo de andar como consecuencia de su incredulidad. Este hombre que representa a Israel, este hombre postrado allí en el estanque de Bethesda, representa a Israel, quizás nos representa a ti y a mí. 38 años andando en el desierto sin ningún rumbo debido a la consecuencia de nuestro pecado. Por eso
Israel necesitaba un Salvador. Por eso este hombre en el estanque Betesda necesitaba del Mesías. Por eso tú y yo necesitamos hoy del Mesías, para dejar de andar por el desierto, para dejar de andar en nuestros pensamientos y creencias, sino creer al Mesías y en su Torá. Hoy nos invita el Señor, porque cuando creemos en Él y ponemos nuestra fe en acción, obedecemos sus mandamientos, nuestra vida va a dar un giro total. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, como lo hizo este hombre en el estanque Betesda, una bifurcación de lo que él esperaba, creer y no esperar esa creencia humana del agite del agua y poder ponerse sobre sus pies para andar como el Señor se lo transmitió. Ahora, este hombre que fue sanado en Shabbat, vamos a entrar un poquito ya en la parte final a hablar del Shabbat. El Shabbat es un signo de sanidad. De hecho, Yeshua sanó en Shabbat muchas veces. Muy probablemente este podría ser un Shabbat ceremonial, porque estamos en la fiesta de Shavuot. El reino milenial, representado en la semana por el día Shabbat, según la escritura, será un tiempo de sanidad. Ese milenio del Mesías o el milenio mesiánico que todos anhelamos, cuando Yeshua ponga las cosas en orden, ponga a sus enemigos debajo de sus pies y reine, será un tiempo de sanidad para las naciones y para la tierra misma. Vemos en Apocalipsis 22:2 un ejemplo de esto. Apocalipsis 22:2 nos muestra que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Claramente, Yeshua al sanar en Shabbat tiene otro mensaje diciéndole, vendrá un tiempo de sanidad donde todos también esperamos, donde nuestras angustias y nuestras enfermedades sean eliminadas. Yeshua al sanar en Shabbat le está diciendo, habrá un tiempo de sanidad también en el milenio mesiánico. Ningún habitante, dice Isaías, dirá, estoy enfermo. El pueblo que allá habita le será perdonada su iniquidad. En la escritura aparecen 7 milagros en Shabbat. Bien interesante, el número 7. Así como hay 7 días en la semana, 7 milenios, esos 7 milagros en Shabbat, Yeshua nos está diciendo en cada uno de estos milagros que habrá un milenio mejor, un milenio en el que todos esperamos cuando Él regrese a esta tierra. Vemos claramente en los evangelios la sanidad de un espíritu inmundo, la sanidad de la suegra de Pedro, la sanidad de un hombre con la mano seca, la sanidad de un paralítico en el estanque Betesda, la sanidad de una mujer con espíritu de enfermedad, la sanidad de un hombre con hidropesia, sanidad de un ciego de nacimiento. Son milagros que aparecen en la escritura en Shabbat. 7 milagros en Shabbat que nos muestran algo más allá y es la sanidad en el milenio. Dice Isaías 33:24, no dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que more en ella le será perdonada su iniquidad. También Ezequiel 47:12 menciona, y junto al río, es una referencia a Apocalipsis 22:2, en la ribera, a uno y otro lado, fíjense que es la misma referencia a Apocalipsis 22:2, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, fíjense esto, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tenemos una promesa preciosa en la escritura, donde el Señor nos habla a través de este episodio de Betesda, diciéndonos, hay un porvenir. El reino de los cielos se acercó con la venida del Mesías. El reino de los cielos se acercó o se acerca a nuestras vidas cuando decidimos amar al Señor, cuando decidimos creer en el Mesías y por lo tanto poner nuestra fe en acción. Pero también nos muestra un periodo más allá y es cuando el Mesías vuelva por segunda vez, establecerá un reino, dice la Escritura, y Daniel lo muestra que nunca más será quitado y será un reino de sanidad. Y en esta época de Hanukkah, donde mi esposa lo mencionaba cuando arrancamos este mes,
el mes de los milagros, es una época para clamar al Señor, para creerle, para poner en acción su Torá, para clamar por algún milagro que estemos esperando en nuestras vidas, y Él lo hará. Y también con la esperanza de que habrá un futuro, un porvenir, donde no habrá muerte ni habrá más enfermedad. Vamos a finalizar con una